El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en la tormenta que azotaba Castellón esa noche de julio. Nuria, eres una vergüenza para esta familia. ¿Cómo pudiste mentirme así? Sus palabras me atravesaron como cuchillos, y caí de rodillas sobre el azulejo frío, sintiendo como el mundo se derrumbaba bajo mis pies. En ese instante supe que el secreto que había guardado durante años, como un veneno lento en mis venas, acababa de estallar, y con él el frágil equilibrio de mi vida en esta ciudad costera que tanto amaba y tanto me asfixiaba. Me llamo Nuria, tengo 28 años y vivo en Castellón de la Plana, esa joya valenciana donde el mar besa las playas de arena dorada y las torres mudéjar susurran historias de conquistas olvidadas. Pero para mí Castellón siempre ha sido un laberinto de sombras familiares, un lugar donde el sol brilla con fuerza sobre las fallas de marzo, pero no ilumina los rincones oscuros del corazón. Soy la gemela olvidada, la que camina un paso detrás de Laura, mi hermana idéntica en rostro pero opuesta en todo lo demás. Ella, con su risa contagiosa y sus novios desfilando como en una pasarela de la Plaza de la Paz, era la adorada. Yo, con mis libros de poesía bajo el brazo y mis paseos solitarios por el Parque Ribalta, era la rara, la que prefería el silencio de las bibliotecas a las fiestas en la playa del Pinar. Todo empezó en nuestra infancia, en esa casa antigua de la calle en medio, con sus balcones de hierro forjado que daban a la Catedral de Santa María. Mis padres, devotos católicos como tantos en esta tierra de procesiones y romerías, nos criaron con el fervor de las tradiciones valencianas, las paellas dominicales con azafrán que teñían de oro el arroz, las verbenas de San Pedro donde bailábamos jotas hasta el amanecer. Laura y yo éramos inseparables entonces, dos mitades de un espejo roto. Ella, la extrovertida, la que trepaba a los naranjos del huerto familiar para robar frutos maduros, yo, la soñadora, que tejía coronas de azahar para las vírgenes de las fallas. Pero ya en la adolescencia, las grietas aparecieron. Laura besaba a los chicos en las sombras del Grao, el puerto pesquero donde el olor a salitre se mezclaba con el de las redes tendidas. Yo sentía un vacío que no podía nombrar, un tirón hacia las curvas suaves de las compañeras de clase, hacia el roce accidental de una mano en el Instituto Ribalta. Nunca se lo conté a nadie. En Castellón, donde las murallas medievales aún custodian secretos de la Reconquista, guardar callado era una virtud. Mi madre, con su rosario entre los dedos y su devoción a la Mare de Déu del Lledó, repetía que el amor era un don de Dios, recto y puro como el Ebro que imaginábamos en las leyendas. Mi padre, un carpintero curtido por el sol de las playas del Azahar, gruñía sobre el trabajo duro y las responsabilidades, sin tiempo para las tonterías sentimentales. ¿Y Laura? Ay, Laura, mi confidente, mi otra yo. Ella era la que me defendía cuando las vecinas chismorreaban sobre mi soltería perpetua. Nuria es independiente, mamá. No necesita a un hombre para ser feliz, decía con esa sonrisa que iluminaba las tardes nubladas. Pero en el fondo, yo sabía que mentía por piedad, porque incluso ella, en susurros bajo las sábanas compartidas en nuestra habitación de techos altos, me preguntaba, ¿por qué no sales con nadie, Nur? Eres guapa, lista. El secreto creció como una enredadera en el jardín trasero, asfixiando las rosas que mi abuela plantaba cada primavera. Lo descubrí en mí misma a los 16, en un campamento de verano en la Sierra de Espadán, donde el aire olía a pino y a libertad robada. Allí estaba Elena, con su melena castaña recogida en una coleta desordenada y sus ojos verdes como las olivas de la huerta. Nos besamos una noche bajo la Vía Láctea que parecía un río de estrellas sobre las montañas. Fue un roce tímido, dulce como el moscatel de las bodegas locales, pero suficiente para encender un fuego que no se apagaba. Regresé a Castellón cambiada, con el corazón latiendo al ritmo de un secreto que me aterrorizaba. ¿Cómo confesar en una ciudad donde las fallas queman todo lo viejo para renacer, pero las verdades personales se entierran bajo capas de convención? Los años pasaron como las procesiones de Semana Santa, lentas, solemnes, cargadas de incienso y culpa. Estudié filología hispánica en la Universitat Jaume I, en el campus de la Partida del Moral, donde las aulas olían a papel viejo y a sueños de escritores como Pardo Bazán. Me gradué con honores, pero en lugar de volar a Madrid o Barcelona, me quedé en Castellón, enseñando en un instituto del barrio del Rafalafena. Era mi refugio, las risas de los alumnos, las tardes corrigiendo redacciones bajo la luz del atardecer que teñía de rosa el Peñíscola lejano. Laura, en cambio, se fue a Valencia a estudiar AD, regresando los fines de semana con anécdotas de fiestas en el Carmen y novios que duraban lo que un vermú en la terraza del casino antiguo.
Ella era la estrella, la que mis padres presumían en las reuniones familiares, con su anillo de compromiso reluciente y planes de boda en la Basílica del Real. Yo ocultaba mi verdad en citas clandestinas, en cafeterías discretas del mercado central donde el aroma a naranjas confitadas disfrazaba mis nervios. Conocí a varias mujeres: Marta, la pintora bohemia con tatuajes de azulejos modernistas; Claudia, la bióloga que estudiaba las aves del marjal, pero ninguna duraba. El miedo a ser descubierta era un fantasma constante, susurrando en las noches de insomnio junto al puerto, donde las luces de los barcos parpadeaban como ojos acusadores. Laura lo intuía, lo juro. Una vez, en una cena de Navidad con turrones y mazapán casero, me pilló mirando a una prima lejana con demasiada intensidad. «Nur, ¿estás bien? Pareces distraída», murmuró mientras pelábamos gambas en la cocina. Asentí forzando una sonrisa, pero sus ojos, idénticos a los míos, se nublaron con una sombra de comprensión no dicha. Esa noche de julio, la tormenta que rugía sobre el Golfo de Castellón no era solo meteorológica. Había invitado a casa a Sofía, mi novia de entonces, una profesora de baile flamenco de 30 años, con el pelo negro azabache y una pasión que me hacía olvidar las cadenas familiares. Planeábamos una cena sencilla: fideuá de marisco, vino de la do Valencia, y luego un paseo por la Rambla Mayor bajo la lluvia. Pero el destino, caprichoso como las fallas que se incendian en marzo, intervino. Mi madre llegó temprano del mercado con bolsas de calcots y ajos tiernos, y nos encontró en el salón, mis manos en la cintura de Sofía, nuestros labios a punto de rozarse en un beso robado. El escándalo fue inmediato, un torbellino de gritos y portazos que hizo temblar los cristales de las ventanas con vistas al castillo de la Lonja. «Fuera de mi casa, degenerada». «Dios nos perdone esta afrenta», chilló mi madre, blandiendo el crucifijo de plata que colgaba de su cuello como un talismán contra el mal. Sofía huyó bajo la lluvia torrencial, sus tacones chapoteando en los charcos de la calle Santa María, y yo me quedé allí, petrificada, mientras mi padre entraba del taller con las manos manchadas de virutas de olivo y murmuraba: «Hija, ¿qué has hecho? Esto no es natural». «Natural». Esa palabra me quemó como el fuego de una mascleta, recordándome todas las veces que había fingido sonrisas en las bodas de primos, todas las noches sola en mi piso del barrio del Eixample, preguntándome si valía la pena la verdad. Laura no estaba allí esa noche. Estaba en Valencia con su prometido Carlos, planeando una vida de apariencias perfectas. Pero al día siguiente, cuando el sol salió tímido sobre las playas de la Malvarrosa, no, espera, de El Arenal, disculpa, en Castellón, ella apareció en mi puerta con el rostro pálido y los ojos hinchados. Mamá me lo contó todo por teléfono. «Nur, ¿por qué no me dijiste nada?», susurró abrazándome con fuerza en el umbral. La abracé de vuelta, oliendo su perfume de lavanda, el mismo que usábamos de niñas, y por un momento creí que éramos de nuevo las gemelas inseparables. Pero en su abrazo había rigidez, una duda que no nombramos, y supe que el abismo acababa de abrirse más. Los días siguientes fueron un purgatorio envuelto en el bochorno veraniego de Castellón. La ciudad bullía con la preparación de las fiestas de la Magdalena, las calles del centro adornadas con guirnaldas de luces y altares floridos dedicados a la patrona, pero en mi casa, el aire era espeso como el humo de una hoguera apagada. Mis padres me evitaban, mi madre rezando novenas en la ermita del Lledó, mi padre trabajando hasta el anochecer en el taller, tallando cruces de madera como si cada golpe de cincel pudiera exorcizar la enfermedad que suponían en mí. Yo vagaba por las playas al atardecer, desde el Pinar hasta la Costa Azahar, dejando que las olas lamieran mis pies descalzos, buscando en el rumor del mar una absolución que no llegaba. Laura se convirtió en mi único puente con el mundo exterior. Venía cada tarde trayendo bolsas de la panadería El Ral, con sus famosas rosquillas de anís que crujían como recuerdos frágiles. Nos sentábamos en el balcón de mi piso con vistas a la plaza de las Aulas, y hablábamos de todo menos de lo esencial. «Carlos y yo vamos a comprar la casa en la urbanización del Torreón», contaba ella, con los ojos brillantes como las luces de las fallas. «Será perfecta para los niños, Nur. Imagina, un jardín con limoneros como el de la abuela». Asentía sorbiendo mi café con leche, pero por dentro un nudo se apretaba. ¿Niños? ¿Jardines? Mi futuro era un lienzo en blanco salpicado de miedos y anhelos no expresados. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el mar de sangre, un rojo que me recordaba las procesiones de Viernes Santo, Laura rompió el silencio.
Nur, ¿es Sofía la primera? Dime la verdad. Su voz era un hilo tenso como las cuerdas de una guitarra flamenca. La miré viendo en su rostro el reflejo del mío, pómulos altos, nariz recta, labios que se curvaban en sonrisas idénticas. Pero sus ojos, ahora verdes por el tinte de lentes que usaba para diferenciarse, me escrutaban con una mezcla de curiosidad y temor. No la primera, admití, sintiendo el peso de la confesión como una losa. Ha habido otras. Pero siempre termina igual, el miedo, el rechazo. En esta ciudad, ser yo es como ser una herejía en plena Inquisición. Ella se inclinó hacia adelante tomando mis manos entre las suyas. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Podríamos haberlo enfrentado juntas. Su tacto era cálido, familiar, pero había una frialdad subyacente, un cálculo que no podía ignorar. Recordé las noches de infancia cuando compartíamos secretos bajo las mantas, sus primeros besos robados, mis confusiones con las chicas del colegio. Pero ahora, con 28 años y el mundo adulto presionando, esos lazos se habían estirado hasta el límite. Porque te protegería a ti, Lau, respondí, mi voz quebrada como el cristal de una botella rota en la playa. Eres la perfecta, la que ellos adoran. Si supieran de mí, te salpicaría el barro. Laura se apartó bruscamente como si mis palabras la quemaran. No soy perfecta. Mírame, Nur. Estoy aterrorizada de esta boda, de esta vida que no pedí pero que todos esperan. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante vi la grieta en su armadura, la gemela heterosexual, la adorada, ocultando su propio abismo. ¿Era eso posible? Castellón, con sus murallas invisibles de tradición, nos había moldeado a ambas en moldes que no encajaban del todo. Ella se levantó paseando por el balcón como un fantasma en la brisa marina. Carlos es estable. Me quiere, o eso dice. Pero a veces en la cama, siento que soy una actriz en una obra de Lorca, toda pasión fingida, sin alma. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Laura, mi Laura, confesando dudas en el altar del heteronormativismo familiar. Me acerqué queriendo abrazarla, pero ella se giró hacia el mar con los hombros tensos. No me mires así, Nur. No es lo mismo. Tú eliges ser diferente. Yo no tengo opción. Elegir. Esa palabra era un puñal. ¿Elegir el amor que te quema por dentro o conformarte con el que te congela? No respondí y el silencio se extendió como la niebla del Grao en invierno, cubriendo nuestras verdades a medio decir. Esa noche sola en mi cama, reviví el beso con Sofía una y otra vez, pero ahora teñido de la confesión de Laura. Sofía me había dejado un mensaje: lo siento, Nuria. Tu familia. Es demasiado. No puedo con esto. Su rechazo era predecible como el viento de levante que azota las playas en agosto, pero dolía igual. Lloré hasta que el alba pintó de rosa las persianas, preguntándome si alguna vez encontraría a alguien que valiera la cruz de mi verdad. Los conflictos se acumulaban como las nubes antes de una gota fría. En el instituto los rumores llegaron rápido, una alumna, hija de una vecina chismosa, me había visto con Sofía en la Rambla. Profe, ¿es verdad que eres? Ya sabes, me preguntó una niña de 16 en el recreo, con ojos curiosos como los míos a esa edad. Sonreí, forzando calma. El amor no se rumorea, se vive. Pero por dentro el pánico crecía. Mi contrato se renovaba en septiembre y el director, un hombre de bigote recortado y devoción al Real Madrid, ya me miraba de reojo en las reuniones del claustro. Laura, mientras tanto, se sumergía en los preparativos de la boda. Me invitó a una prueba del vestido en una sastrería del centro, cerca del ayuntamiento con su reloj que tañía las horas como un veredicto. El vestido era un sueño de encaje blanco con mangas de tul que recordaban las mantillas de las falleras. Te queda perfecto, Lau, mentí mientras ella giraba ante el espejo, su reflejo multiplicado en un infinito de sonrisas falsas. Pero en sus ojos vi el mismo vacío que yo conocía bien, el de quien se ahoga en un mar de expectativas. Nur, ¿es que soy valiente?, preguntó de repente con la voz ahogada. Por casarme, por seguir el camino fácil. Valiente. La palabra se me atragantó. En Castellón, valentía era quemar una falla gigante en la noche de San José, no cuestionar el guión familiar. Eres lo que ellos quieren, respondí,
y ella se desmoronó, lágrimas manchando el encaje. Pero no lo que yo quiero. Carlos es amable, pero no me enciende. A veces sueño con huir, con una vida sin planes, solo. Libertad. Su confesión colgaba en el aire, perfumado con el jazmín del ramo de la sastrería. ¿Era eso una traición a su propia imagen, o el comienzo de una comprensión mutua? La abracé allí entre espejos y telas, y por un momento fuimos de nuevo niñas, compartiendo un secreto que podía cambiarlo todo. Pero el destino, cruel como una tramontana invernal, tenía otros planes. Días después, recibí una llamada de mi madre: ven a casa, Nuria. Tenemos que hablar de tu problema. Problema. Reducido a eso como una falla mal construida que hay que desmontar. Fui con el corazón en un puño y allí estaba Laura, sentada junto a ella, con el rostro impasible. Hija, hemos decidido que necesitas ayuda. Un retiro en el monasterio de Santa María de Benifasá, con monjas que curan almas perdidas. Mi mundo se tambaleó. ¿Un retiro? ¿Conversión forzada en las montañas de la comarca? Miré a Laura suplicante, pero ella bajó la vista, murmurando: es por tu bien, Nur. Todos te queremos normal. Normal. Esa palabra me rompió. Salí corriendo bajo la lluvia fina que caía sobre las calles empedradas, hacia el puerto donde los pescadores remendaban redes al atardecer. Me senté en un banco sollozando, mientras las gaviotas graznaban como acusaciones. ¿Cómo mi gemela, mi otra mitad, podía traicionarme así? Nadie preguntaba por sus lágrimas en la sastrería, por su vacío. Adoraban a la heterosexual, llamaban enferma a la lesbiana. Y en ese momento juré que descubriría qué ocultaba ella, porque el silencio familiar era un veneno que nos mataba a ambas. La decisión de ir al retiro fue como tragar vidrio molido, inevitable y lacerante. Mis padres lo organizaron todo con la eficiencia de una procesión bien ensayada: el coche al amanecer, una cesta con pan de payés y fuet para el camino, y bendiciones murmuradas en la puerta de la casa. Laura me acompañó hasta el portal, con los ojos rojos pero la boca sellada. Volverás cambiada, Nur. Te lo prometo, dijo besándome la mejilla con labios fríos como el mármol de la catedral cercana. No respondí, solo subí al coche viendo cómo Castellón se desdibujaba en el retrovisor, las torres del Fadri y del Ahumador recortadas contra el cielo plomizo, las playas vacías esperando la marea. El monasterio de Benifasá era un oasis de piedra en el corazón de la sierra de Espadán, un lugar de ecos y silencios donde el tiempo se detenía como en un cuadro de El Greco. Las monjas, con sus hábitos negros como noches sin estrellas, nos recibieron con salmos y té de hierbas silvestres. Éramos un grupo variopinto: madres arrepentidas de infidelidades, maridos perdidos en el alcohol de las bodegas, y yo, la pecadora de Sodoma, como me llamó en privado una hermana mayor con mirada de halcón. Los días se fundían en rutinas ascéticas, maitines al alba con el canto de los pájaros, confesiones en confesionarios de madera olorosa a incienso, y sesiones de reflexión, donde un sacerdote itinerante con acento aragonés áspero citaba Levítico como si fuera un decreto real. Pero en la quietud de aquellas celdas frías, mi mente bullía como el mar en tormenta. Pensaba en Laura, en su confesión a medias en la sastrería, y un fuego de sospecha se encendía. ¿Por qué me empujaba al exilio espiritual mientras ella se ahogaba en su compromiso? Escribí cartas que nunca envié. Lau, ¿qué ocultas tú? ¿Es Carlos un escudo, o hay algo más que te ata? Las quemaba en la chimenea común, viendo cómo las llamas devoraban mis dudas como fallas en la noche. Una noche, durante la adoración eucarística, una visión me asaltó: nosotras dos, de niñas, bailando en la fiesta de la Virgen del Lledó, con guirnaldas de romero en el pelo. ¿Dónde se había perdido esa inocencia? El retiro duró 2 semanas, para mí fue una eternidad de introspección forzada. En las caminaciones por los senderos musgosos, entre encinas centenarias y arroyos que cantaban salmos propios, empecé a desentrañar las capas de mi alma. No era una enfermedad, como decían mis padres, era una verdad profunda, como las raíces de un olivo que se hunden en la tierra valenciana. Recordé a Elena, mi primer amor, y a las que vinieron después, no como vicios, sino como hilos de un tapiz que me definía. Pero el dolor de la traición familiar era un peso que me hundía. ¿Por qué Laura, de todas, me había fallado? En una confesión privada, sollocé ante la rejilla de madera: Padre, amo a una mujer, pero mi hermana me condena.
¿Es eso amor fraternal? Él con voz grave respondió, el amor verdadero corrige, hija. Reza por su alma también. Regresé a Castellón un domingo de finales de julio, con el sol abrasando las viñas de la plana y el aroma a tomata y pimiento asado flotando en el aire. Mi madre me esperaba en la puerta, con un abrazo tibio y una sopa de verduras que sabía a perdón a medias. Has vuelto pálida pero purificada, espero, murmuró mientras mi padre asentía desde el sillón, con el periódico deportivo abierto en la crónica del Villarreal. Laura no vino a recibirme, en su lugar, un mensaje en el móvil, bienvenida. Hablamos pronto. Boda en 2 meses. 2 meses. El reloj de la vida tic-tacaba, y yo sentía que el mío se aceleraba hacia un precipicio. Reanudé las clases en el instituto, donde los rumores se habían enfriado como el viento de gregal. Mis alumnos me miraban con una curiosidad renovada, pero también con respeto. Una niña, con trenzas y ojos vivaces, me regaló un dibujo de 2 mujeres de la mano bajo un arco iris, para que no se sienta sola, profe. Lágrimas picaron en mis ojos y la abracé, susurrando gracias en valenciano antiguo. Castellón, con su mezcla de catalán y castellano en las calles, ¿era un mosaico de identidades, porque la mía no cabía? La reconciliación con Laura fue un espejismo frágil. Cenamos en un restaurante del puerto, El Mar y Sol, con vistas a los barcos que mecían sus luces como estrellas caídas. Pedimos gambas al ajillo y una botella de vino de Utiel Requena, pero el ambiente era tenso como una cuerda de guitarra desafinada. El retiro te ha hecho bien, dijo ella, forzando una sonrisa mientras pelaba una gamba. Pareces en paz. Mentí, lo estoy. ¿Y tú, lista para el gran día? Su rostro se ensombreció, y por primera vez vi grietas en su fachada, ojeras maquilladas, manos temblorosas. Nur, hay algo que no te he contado. Sobre Carlos. El camarero interrumpió con los platos humeantes, y el momento se evaporó como humo de barbacoa. Pero esa noche en mi piso, recibí una llamada suya a medianoche. No puedo dormir. Ven, por favor. Corrí bajo la luna llena que bañaba las Ramblas, llegando a su apartamento temporal en la zona del Pinar, un piso prestado por unos tíos con vistas al mar. Ella abrió la puerta en bata, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Siéntate. Tengo que confesarte algo que me está matando. Lo que siguió fue un torrente de palabras que me dejó helada. Laura, mi gemela la perfecta, había estado viéndose con una mujer durante meses, Ana, una diseñadora gráfica de Valencia, con quien se había encontrado en un curso de verano en la universidad. Empezó como amistad Nur. Charlas sobre arte, vinos en el Rusafa. Pero un día me besó, y no me aparté. Fue como si despertara de un sueño gris. Sus palabras eran un eco de las mías, pero invertidas. Ella, la heterosexual adorada, ocultando una verdad que la aterrorizaba más que a mí la mía. Carlos no lo sabe. Nadie. Pero si lo dejo, destrozaré a la familia. Y si sigo con Ana, seré una hipócrita. Me quedé muda, procesando la ironía cruel. Adoraban a la gemela heterosexual, pero, ¿y si ella era la que más mentía? La abracé sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, y por primera vez, éramos iguales en el abismo, 2 almas gemelas atrapadas en jaulas de expectativas. Lau, no puedes vivir así. Ninguna de las dos, susurré, mientras el mar rugía a lo lejos. Pero ella se apartó con pánico en los ojos. Tú no entiendes. Si salgo del closet, mamá morirá de pena. Tú eres la enferma, yo soy la salvación. ¿Quién me creerá? Su defensa era un muro, y yo choqué contra él. Esa noche dormimos juntas en su cama, como de niñas, pero el amanecer trajo no consuelo, sino una semilla de resentimiento. ¿Por qué yo cargaba con el estigma, mientras ella jugaba a 2 bandas? El conflicto se cocía a fuego lento, como una olla de cocas de berenjena en las fiestas patronales. Semanas después el Alto Trao estalló en la playa del Pinar, ese rincón salvaje de dunas y pinos donde el viento susurra secretos al Mediterráneo. Había ido a caminar sola, huyendo de la presión de la boda inminente cuando vi a Laura allí, no con Carlos, sino con Ana. Se besaban con urgencia, ajenas al mundo, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Mi corazón se partió, no por celos, sino por la traición doble.
Corrí hacia ellas, gritando su nombre, y el enfrentamiento fue como una tormenta, acusaciones volando como gaviotas enfurecidas. Hipócrita. Me envías a un monasterio mientras tú. Esto sollocé mientras Ana huía avergonzada. Laura, con el rostro pálido, me suplicó: Nur, por favor, no lo digas. Es mi ruina. Pero el daño estaba hecho. Regresé a casa hecha trizas, jurando silencio, pero el veneno del secreto compartido nos corroía a ambas. Nadie preguntaba quién ocultaba algo, todos asumían que era yo, la lesbiana, la enferma. Y en esa asunción yacía la verdadera tragedia de nuestra familia. El secreto de Laura se convirtió en una bomba de relojería ticking en el corazón de nuestra relación, un tic-tac que ahogaba las risas compartidas y las confidencias nocturnas. Castellón, con su ritmo pausado de siestas y terrazas sombreadas, parecía burlarse de nosotras, las parejas paseando por la Rambla María Agustina, los novios besándose en los bancos del Parque Ribalta, todo un recordatorio de lo que negábamos. Yo intentaba reconstruir mi vida, reconecté con Sofía, que había regresado de un viaje a las islas, y juntas caminábamos por el sendero del Desert de Les Palmes, hablando de futuros posibles sin promesas. Eres fuerte, Nuria. Más que yo, me dijo una tarde, mientras el viento traía el aroma de tomillo silvestre. ¿Fuerte? ¿Lo era? Cada noche el peso de saber sobre Laura me aplastaba como las piedras de las murallas medievales. La boda se acercaba como una marea inexorable. Invitaciones impresas en papel de arroz con motivos falleros, pruebas de menú en el salón del Hotel Luz, donde el chef presumía de arroces melosos con bogavante. Mis padres, ajenos al torbellino interior de sus hijas, rebosaban orgullo, nuestra Laura, casándose en la Basílica del Real. ¡Qué bendición!, exclamaba mi madre, colgando guirnaldas de azahar en la casa. Yo asistía a las reuniones familiares con una máscara de alegría, pelando almendras para el mazapán mientras mi mente divagaba hacia la playa del Pinar, hacia aquel beso que había visto y que me quemaba como sol de agosto. Laura y yo nos evitábamos, pero el destino, caprichoso como las verbenas de la Magdalena, nos reunía en momentos inoportunos. Una mañana en el mercado central, entre puestos de chirimoyas y dátiles, nos cruzamos en el pasillo de las especias. Ella llevaba una cesta con safrán y pimentón, yo un manojo de romero para mi piso. Nur, empezó con voz trémula, pero yo la corté: no. No ahora. Disfruta tu farsa. Sus ojos se llenaron de súplicas, pero me fui dejando atrás el bullicio de regateos y el olor a pan recién horneado. Esa noche me llamó llorando: Ana me ha dejado. Dice que no puede ser la amante secreta. ¿Y Carlos? ¿Sospecha algo? ¿Qué hago, Nur? Dímelo tú, que has pasado por esto. Su vulnerabilidad me ablandó como la lluvia que suaviza la tierra reseca de la huerta. La invité a mi piso, y allí, con una botella de vino moscatel abierta sobre la mesa de mimbre, se derramó. Te odio por ser libre antes que yo, confesó, sollozando en mi hombro. Tú al menos lo enfrentaste. Yo me escondí detrás de la normalidad, y ahora me ahogo. La abracé oliendo su perfume mezclado con sal de lágrimas, y por un instante el resentimiento se disipó. No es libertad, Lau. Es supervivencia. Pero podemos elegir juntas, o lo decimos todo, o nos hundimos solas. Hablamos hasta el alba, tejiendo planes imposibles, una huida a Barcelona, donde las Ramblas acogen todas las verdades, o una confrontación familiar en la cena de ensayo. Pero el miedo era un ancla, el escándalo destrozaría a mis padres, ya envejecidos por los años de sol y trabajo. Mamá tiene la presión alta desde lo tuyo, murmuró Laura. Si supiera de mí. Culpa. Siempre la culpa, esa sombra española que tiñe hasta los sueños más dulces. El conflicto escaló en la cena de ensayo, una noche de finales de agosto en el restaurante del Castillo de Faro, con vistas al mar que brillaba bajo la luna como un manto de plata. La familia al completo, tíos de Villarreal con sus chistes sobre el submarino amarillo, primos de la comarca con niños correteando, y Carlos, el novio perfecto, con su traje impecable y su sonrisa de anuncio publicitario. Yo me senté al fondo con un plato de paella intacto, observando a Laura como un halcón. Ella reía a sus bromas, pero sus manos temblaban al servir el vino. El detonante fue inocente, un brindis por la familia unida, sin secretos. Mi tío, con la voz ronca de fumador, alzó la copa, y yo no pude contenerme. ¿Sin secretos, eh?
Como el de Nuria, la enferma, solté con veneno en la lengua. El silencio cayó como una cortina de plomo. Mi madre palideció, mi padre carraspeó, y Laura me miró con horror. Nuria, basta, siseó, pero era tarde. Las miradas se volvieron hacia mí, murmullos como olas rompiendo. Ya lo saben de mí, continué, con la voz quebrada pero firme. Pero, ¿y si os dijera que la gemela adorada también tiene su oscuridad? El caos estalló, platos chocando, sillas raspando el suelo de baldosa, mi madre invocando a la Virgen con sollozos. Carlos arrastró a Laura afuera, hacia la terraza con vistas al faro que parpadeaba como un ojo acusador. Yo lo seguí, impulsada por una furia catártica. Díselo, Lau. Diles la verdad que me echaste en cara. Ella, acorralada contra la barandilla, se derrumbó, sí. Amo a una mujer. Ana. Y me aterra como a ti. Pero no soy valiente, Nur. No como tú. La confesión fue un terremoto. Carlos huyó en su coche, derrapando en la grava como un demonio escapando del infierno. Mis padres, al enterarse, se desmayaron en brazos de los tíos, mi madre con un vahido de drama lorquiano, mi padre murmurando sobre la vergüenza ante los vecinos del Rafalafena. La familia se dispersó como humo de una fogata, dejando a Laura y a mí solas en la terraza, bajo las estrellas indiferentes. Lo has destruido todo, sollozó ella, pero en su voz había alivio, un hilo de libertad entre las ruinas. Regresamos a casa en taxi, en silencio roto solo por los sollozos de mi madre en el asiento delantero. Esa noche en la casa de la infancia, dormimos en habitaciones separadas, pero el amanecer trajo no reconciliación, sino un vacío sordo. Castellón despertaba con su rutina, el mercado abriendo, los pescadores regresando del Grao, pero para nosotras el mundo había cambiado. El secreto compartido ya no nos unía, nos había fracturado. Días después, Laura canceló la boda con una nota fría a Carlos, y el escándalo se extendió como reguero de pólvora por las redes de WhatsApp familiares. Las gemelas locas chismorreaban las tías en las misas del domingo. Mis padres nos evitaban, refugiándose en la ermita del Lledó con rosarios y promesas de oración. Yo mientras encontraba consuelo en Sofía, cuya mano en la mía durante un paseo por el Marjal era un bálsamo. Has hecho lo correcto, me dijo besándome la frente bajo los juncos que susurraban con el viento. Pero el costo era alto, soledad, juicios y la fractura de lazos que creí eternos. El clímax llegó inesperado, en una carta de Laura que encontré bajo mi puerta una mañana de septiembre, cuando las primeras fallas ya se perfilaban en los talleres. Nur, me voy a Valencia con Ana. O lo que quede de nosotras. Tú me salvaste al obligarme a hablar, pero no puedo quedarme aquí, donde soy la traidora. Perdóname por haberte juzgado. Eres mi heroína, aunque duela. Lágrimas empañaron la tinta corrida. Mi gemela, huyendo como yo había soñado hacer años atrás. ¿Victoria o derrota? El dolor me dobló, pero en él una chispa de orgullo, habíamos roto el silencio, aunque sangráramos. La partida de Laura dejó un hueco en Castellón como el que deja el mar al retirarse, exponiendo conchas rotas y arena húmeda. La ciudad siguió su curso, las fallas de marzo plantadas en las plazas, con sus ninots de cartón piedra burlándose de políticos y toros mecánicos, las procesiones de la Semana Santa, donde los pasos de la Virgen del Amparo pesaban menos que mis dudas. Yo me quedé anclada por mi trabajo, por Sofía, por las raíces que no podía, o no quería arrancar. Mis padres, después de un mes de silencio glacial, me llamaron a casa una tarde de octubre, cuando el viento de la tramontana barría las hojas de los plátanos en la avenida dels Capuchins. La reconciliación fue torpe como un baile de jotas aprendido a medias. Mi madre, con el delantal manchado de harina de un bizcocho de limón, me abrazó primero. Hija, hemos rezado mucho. Dios perdona, y nosotras también. Mi padre, desde su sillón con vistas al huerto, añadió con voz ronca, no lo entendemos, Nuria. Pero eres nuestra sangre. ¿Y Laura? Que Dios la guíe. No mencionaron su huida, ni a Ana, ni el escándalo que aún susurraban las vecinas en la cola del súper. Era un perdón a medias envuelto en tradición, una paella compartida, con conejo y caracoles que crujían como confesiones no dichas. Lloramos juntos no por alegría plena, sino por el alivio de no rompernos del todo. Sofía se convirtió en mi faro.
Nos mudamos juntas a un piso en el barrio del Torre, con balcón al mar y paredes pintadas de azul cerúleo, como el de las azulejerías valencianas. Ella traía el fuego del flamenco a nuestras noches, bailes improvisados en la sala, con palmas y risas que ahuyentaban los fantasmas. «Eres mi musa, Nuria», me decía, mientras preparábamos fideuá en la cocina diminuta, el vapor subiendo como incienso laico. Nuestro amor era profundo, no el torbellino de pasiones juveniles, sino un río calmado que nutría las orillas secas de mi alma. Paseábamos por la playa del Racó de San Antoni, recogiendo almejas y hablando de viajes, a las cuevas de Gandía, o quizás a Andalucía, donde las mujeres como nosotras bailan sevillanas sin miradas ajenas. Pero el pasado no se borra como arena en la marea. Laura escribía cartas desde Valencia, donde había empezado un curso de diseño gráfico con Ana. La ciudad es un caos hermoso, Nur. Aquí ser yo no es un pecado. ¿Vienes a visitarnos? Te echo de menos, gemela. Sus palabras eran puentes tendidos sobre el abismo, y yo respondía con fotos de Castellón, el puerto al amanecer, una falla en construcción, mi mano entrelazada con la de Sofía. Poco a poco el resentimiento se disipaba, reemplazado por una empatía profunda. Ella había sido la adorada, pero en su pedestal, se había roto sola. Yo, la enferma, había encontrado fuerza en la verdad. Un fin de semana de noviembre, cuando las primeras lluvias pintaban de verde la huerta, Laura regresó. Llegó en tren con una maleta ligera y una sonrisa tímida, y nos encontramos en la estación del Grao, donde el olor a sal y fuel hoy se mezclaba con el de su perfume familiar. He dejado a Ana, confesó en el taxi hacia mi piso. No era real, era rebeldía contra la jaula. Ahora busco mi propio camino, sin etiquetas. La abracé fuerte sintiendo su delgadez, el latido compartido de nuestros corazones gemelos. Esa noche, con Sofía preparando una cena de verduras de temporada, calcots asados y alioli casero, hablamos hasta el agotamiento, de traiciones pasadas, de miedos futuros, de cómo Castellón nos había moldeado y roto pero también fortalecido. Mis padres las invitaron a comer al día siguiente, un gesto valiente en su mundo de crucifijos y misas. La mesa estaba puesta con el mantel bordado de la abuela, y el silencio inicial fue roto por mi madre, Laura, Nuria. Os queremos. Aunque no lo entendamos, os queremos. No fue un final de cuento con abrazos efusivos y lágrimas de cine, fue humano, torpe, con pausas incómodas y miradas evasivas. Pero en ese intento vi la semilla de aceptación, no perfecta, pero real, como la tierra valenciana que da frutos a pesar de las sequías. Meses después, en las fallas de 2026, Laura y yo subimos juntas a una falla en la Plaza Mayor, esa monstruosidad de madera y sátira que ardía con furia purificadora. El fuego crepitaba, iluminando nuestros rostros idénticos, y mientras las chispas volaban al cielo estrellado, nos tomamos de la mano. Nadie preguntó quién ocultaba algo, murmuró ella sobre el rugido de la crema. Pero ahora lo sabemos, todas lo hacemos. Reí con lágrimas en los ojos, y el humo nos envolvió como un velo de redención. Hoy a los 30, camino por Castellón con la cabeza alta. Enseño a mis alumnos sobre Lorca y su yerma, sobre amores prohibidos que florecen en la aridez. Sofía y yo planeamos una vida sencilla, quizás un huerto en Les Palmeretes, viajes a las montañas de Teruel. Laura vive en Valencia, soltera y libre, diseñando logos para cooperativas de mujeres. Nuestras llamadas semanales son puentes de risas y consejos, gemelas en espíritu si no en camino. La vida no es un final feliz de telenovela, es un tapiz tejido con hilos rotos y remendados, teñido de dolor y luz. En esta tierra de azahar y mar, donde las fallas queman lo viejo para renacer, hemos aprendido que el amor fraternal, romántico, propio no se juzga, se vive. Y en ese vivir encontramos la humanidad que nos salva, no de la verdad, sino a través de ella. Adoraban a la gemela heterosexual, llamaban enferma a la lesbiana. Nadie preguntó quién ocultaba algo. Pero al final el silencio se rompió y en sus esquirlas hallamos nuestra voz.